Hola a todos, hoy estamos acá con Rafael Sarandeses. La historia de por qué invité a Rafael a esta cuenta es muy interesante y es porque uno de ustedes me escribió y me dijo que le gustaría tenerlo a él acá. Entonces yo fui, exploré su perfil y efectivamente me pareció supremamente interesante. Y creo que él también tiene mucho que contarnos y mucha información que aportarles. El tema de hoy del que quiero hablar con él es todo lo relacionado al tema de transiciones laborales, transiciones de carrera, cambio de carrera, como lo quieran llamar. Entonces, Rafael, bienvenido, muchas gracias por aceptar mi invitación y te doy la palabra para que por favor nos cuentes quién eres tú. Pues muchas gracias, Laura, y es un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. Pues, ¿quién soy yo? Mira, yo soy un transicionador de carreras profesional. Eso es lo que soy yo. Estoy ahora mismo viviendo mi sexta carrera profesional. Empecé como deportista profesional, era piloto de automovilismo en los años 90, gané el Campeonato de España Fórmula 3 en el 98 y después fui 2 años emprendedor, fue mi primera aventura empresarial que quebró. Después de aquello empecé a trabajar en capital riesgo, en private equity, y luego en 2005 entré en Goldman Sachs y empecé 10 años de mi carrera, primero en Goldman 5 años, luego en Morgan Stanley otros 5 años, y salí de Morgan Stanley en 2014 para fundar un pequeño banco de inversión en África, que todavía sigue, que se llama Third Way Africa, con mis socios. He estado siendo el director de operaciones de ese grupo durante 5 años, pero hace un par de años se juntaron una serie de factores personales y también motivacionales que me hicieron pensar que a lo mejor era el momento de toda esa experiencia que había yo acumulado, pues ayudando a personas, ayudándome a mí mismo a gestionar mis cambios profesionales, a estar del otro lado de la mesa y ayudar a la gente que tenga ahora pues necesidad de estar cambiando de trabajo, cambiando de profesión, reimaginando su carrera, ¿no? Que es un poco mi lema. Entonces, Total. soy coach ejecutivo, certificado en Columbia, en Estados Unidos. Trabajo como headhunter en la consultora de búsqueda de ejecutivos y liderazgo Talengo, que tiene oficinas en Madrid, en Colombia y en México. Y soy profesor de estrategia de carrera en el IE Business School y en The Power MBA. Así que Qué eso chévere. es en No, dos pues qué segundos. chévere. Qué honor tenerte acá, la verdad. Porque yo te quiero contar, a mí me escribe gente y me dice, no, es que llevo un año trabajando como asistente administrativo y ahorita me quiero pasar al sector social y miran eso como si fuera el gran cambio y pues oyendo tu historia, creo que cualquiera queda motivado a hacer cualquier tipo de cambio. Pero entonces te quiero preguntar, ¿qué tan común es esto? O sea, de todo lo que tú has visto a través de tu carrera, ¿esos que se quieren cambiar de carrera son los pobrecitos perdidos, la minoría, o es que es algo común? Fíjate, yo siempre digo que hay una serie de mantras del desarrollo profesional que pertenecen al siglo XX, no al siglo XXI. Yo creo que el siglo XXI, y yo creo que lo estamos viviendo con el COVID, ha acelerado una serie de cosas que ya eran una tendencia. Gente que tiene más de una actividad profesional es algo que, o sea, si el CEO de Goldman Sachs, que es David Salomon, uno de los bancos más tradicionales del mundo, es además un DJ de fama mundial en su tiempo libre, pues algo querrá decir eso respecto de nuestra capacidad para tener ocupaciones variadas que podamos incluir en nuestra propia identidad profesional en un momento determinado, ¿no? El cambio profesional es una constante. Una persona que hoy tenga 20 años de experiencia, en media, se ha enfrentado a 12 transiciones profesionales. Cambios de trabajo, cambios de puesto, cambios de país, cambio de función. Entonces, no es que la gente diga el cambio profesional es solo para aquellos locos que nunca están quietos. No, no, es que aunque estés quieto, vas a estar sometido a ese cambio. Entonces, el estar preparado para ese cambio y el saber afrontarlo, el saber tomar esas decisiones de cambio y ejecutarlas, se convierten en un skill en sí mismo. Genial. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta al momento de hacer un cambio de carrera? Pues mira, yo lo defino como entender muy bien, conocer y reinvertir el capital de carrera. Entonces, ¿qué es el capital de carrera? El capital de carrera, que uno por definición etimológica podría pensar que es los activos que tenemos en nuestra profesión o lo que es de valor dentro de nuestra carrera. El capital de carrera tiene 4 pilares fundamentales. Tiene las fortalezas, es decir, en qué somos mejores que el 50 o el 60% de la gente que conocemos, qué tipo de actividades, cuando nosotros nos encargamos de ellas, se producen resultados por encima de la media. Eso es una fortaleza. Y no tenemos 1000, tenemos 2 o 3 que cuando funcionan juntas suelen hacer que la magia suceda, ¿de acuerdo? El segundo elemento del capital de carrera es nuestra experiencia, nuestro expertise, de lo que sabemos a nivel técnico y la experiencia que hayamos acumulado en un determinado sector. El tercer elemento es el sentido del propósito, no la pasión,
Yo siempre he dicho que seguir la pasión es el peor consejo del mundo, porque lo que hace es que nos planteemos cuál es nuestra pasión y eso de primeras es muy difícil de responder. Sin embargo, sí que podemos buscar cosas que nos resulten intrigantes o interesantes, que son mucho más hipotéticas que realidades. Hay que explorarlas, hay que abrir esa puerta y ver qué hay detrás, ¿no? Entonces, el sentido del propósito es qué tipo de problemas queremos resolver con nuestro trabajo. ¿En qué tipo de pomadas? Yo muchas veces con mis clientes lo digo, si tuvieses que crear un hashtag con la conversación que tú quieres impactar con tu trabajo, ¿cuál es? ¿No? Tenía un cliente que decía, el futuro de la aviación. Bueno, pues ya está. Ese es el campo de juego en el que quieres jugar. Ahora vamos a ver cómo podemos jugar dentro, pero lo importante es saber en qué campo de juego quieres estar. Y el cuarto es tu network, tu red de contactos, porque sin ella es muy difícil aprender lo que no sabemos que necesitamos aprender para entrar en un trabajo diferente. Es muy difícil, o sea, yo siempre lo digo, cualquier oportunidad profesional surge en la conversación de dos personas adultas. Si no estás hablando con alguien, no se está generando ninguna oportunidad. Por eso lo de estar aplicando por internet y todo eso está muy bien, pero solamente el 5% de la gente que aplica mandando currículums consigue un trabajo. Esa es la estadística. El otro 95% tiene que moverse con sus contactos, ¿no? Entonces, al final, el entender ese capital de carrera, esos 4 factores y ver cómo podemos reinvertirlos en la siguiente fase de nuestra vida, es lo más importante. Y si me dejas, te pongo un ejemplo de una persona con la que he trabajado recientemente, que esta persona tenía muchos años de experiencia en el sector inmobiliario, ¿vale? Y al mismo tiempo había desarrollado una expertise, una maestría en marketing digital. Se había hecho todos los cursos, había hecho incluso algún proyecto un poquito en el lado y tal. Y entonces vino a mí y me dijo, no sé cómo hacer esto, no sé cómo combinar quiero dejar el inmobiliario, no me gusta nada, lo odio y demás, quiero dedicarme al marketing digital, pero parece un poco como en mi foto, ¿no? Parece que hay un puente entre las dos orillas que es muy difícil de salvar. Y la respuesta es siempre la intersección de las cosas. Al final, esta persona va a conseguir hacer una transición interesante en tanto en cuanto él pueda aplicar lo que trae del pasado y ponerlo a disposición del sitio al que quiere ir. Y una de las cosas que hablamos en aquella conversación fue, oye, puedes ir a agencias de marketing que estén intentando abrir clientes en el sector inmobiliario, que estén intentando servir desde el marketing digital al sector inmobiliario. Puedes hablar con empresas del sector inmobiliario que quieran diversificar su manera de hacer marketing hacia el marketing digital, porque esa intersección es la que te hace valioso. Ahí es donde hay poca gente. En el puente enorme es donde no hay nada, es donde está lleno de gente. Gente que está haciendo A y quiere hacer B hay mucha. Pero gente que pueda crear un área de intersección entre A y B, ahí es donde hay muy poquita gente. Y ese es tu valor, ahí esa es la intersección que hay que explorar. ¿No? No nos olvidemos que ahora la tecnología está creando intersecciones completamente nuevas. O sea, ¿qué es FinTech? FinTech. Es una intersección. Y como eso está surgiendo en todos lados. Entonces, cuanto más podamos nosotros ponernos en juego desde las intersecciones que forman nuestra experiencia con nuestro sentido del propósito, con nuestras fortalezas, mucho más sencillo va a ser identificar oportunidades para hacer cosas nuevas en el futuro. Perfecto, no, buenísimo. Y acá te hago una pregunta referente a ese ejemplo que tú me dijiste. Esta persona, dijiste, había hecho los cursos y pues se había formado un montón en temas de marketing digital. Pero pongamos el caso de una persona que no, que le gusta el marketing digital, pero lleva toda su vida dedicada al sector inmobiliario. ¿Cuál sería ahí tus recomendaciones? Primero un tema de formación o que se vaya metiendo y contactando. ¿Cuál sería el proceso según tu opinión? Pues mira, también otra cosa que es muy importante, los pingüinos no saben volar, no pueden volar. Y para ellos no es un problema, ¿vale? Para ellos es su realidad. Ellos resbalan, saltan, se sumergen, pero no vuelan. Y nadie les ha venido a decir, oye, qué pena que no vueles. Entonces, lo que tenemos que asumir es cuál es nuestra realidad de partida, porque la realidad no la podemos cambiar. Si intentamos cambiar nuestra realidad y forzar una realidad a otra, la realidad es tozuda y nos va a ganar. Entonces, lo que es muy importante es que sepamos cuál es nuestro punto de partida y para una persona que lo que quiere es aspirar a medio plazo a llegar a una posición de marketing digital desde el sector inmobiliario, le diría que tiene dos cosas en las que enfocarse. La primera es, ¿qué tienes que aprender que todavía hoy no sabes que necesitas para ser un candidato creíble? Y enlazada con esta, ¿a quién tienes que hablar o con qué personas tienes que empezar a relacionarte para entender qué tienes que aprender, para entender qué oportunidades hay para alguien como tú y para poder rebotar tu identidad profesional a medida que avanzas en el proceso? Entonces hay dos objetivos de aprendizaje y relacionales siempre. En esa fase necesitas estar trabajando las dos en constante movimiento y darte tiempo, porque lo que es imposible, pero sí es posible si tienes claro que hay unos objetivos de aprendizaje, unos objetivos relacionales, los tienes que juntar y te tienes que dar un añito, 2 añitos, lo que necesites. En función de cuánto importante sea para ti, tanto esfuerzo le meterás.
Genial. ¿Y cuál ha sido el mayor obstáculo que tú has encontrado en estos procesos de cambio de carrera? Pues mira, el mayor obstáculo es una buena pregunta. Yo creo que el forzar a la realidad, el intentar que la realidad sea la que nosotros queremos y no la que es. Hay mucha gente, y se dan dos situaciones, ¿no? Gente que no es capaz de ver las intersecciones, que no hace el trabajo interno, hay que hacer un trabajo interno. Yo siempre digo que para hacer una buena transición de carrera hay que comprarse un libro de notas, una Moleskine o lo que sea, ¿no? Y escribir todas las mañanas sobre esas cosas que pensamos que somos buenos, sobre el tipo de trabajo que queremos hacer, sobre el tipo de personas con las que queremos trabajar. Hay que escribir sobre eso porque nuestra cabeza es muy atropellada, pero cuando escribimos tenemos que poner una letra detrás de la otra y eso hace que organicemos nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, por un lado, no quiere hacer el trabajo de introspección y, por tanto, es incapaz de encontrar esas intersecciones de las que hablábamos antes en su capital de carrera y lo que quiere es dar una tecla y que salga, que te escupa el sistema, el trabajo al que tienes que ir y cómo conseguirlo. Eso no pasa. Y luego hay gente que quiere hacer cosas que son imposibles de hacer. Y como piensan que todo el mundo lo puede hacer, porque ya sabes que la historia la escriben los ganadores y los ganadores son solo una representación muy pequeñita de la población, pues intentan hacer cosas que son muy difíciles, ¿no? Entonces, si tú no puedes reinvertir ese capital de carrera del que hablamos en tu siguiente fase, va a ser muy difícil que tu transición funcione. Ahora, ¿Y cuantos más tienes algún adelante... ejemplo de eso? ¿De un caso en el que tú digas, mira, es que es realmente imposible? Pues mira, ahora mismo en la cabeza no he lidiado recientemente con ningún caso imposible. He lidiado con casos difíciles en los que ha habido que dedicarle mucho tiempo a hacer ese descubrimiento personal y luego a lo mejor a tener 200 conversaciones durante 6 meses hasta que salía una oferta alineada con lo que queríamos. Porque esto es una cuestión, en el momento en que ya sales de... Yo siempre digo que hay dos fases al proceso de transición de carrera. Una que se hace en casa, que es este proceso de introspección, de estudio, de análisis, de research, y otra que es de puertas para afuera, que es cuando ya tienes unas hipótesis, unas identidades beta, ¿no? Claro. La teoría de Lean Startup de Eric Rice aplica perfectamente a nuestro desarrollo profesional. Las startups no salen con su primer producto que ya saben cuál es y saben que ese es el producto que va a funcionar y no voy a pivotar nunca y no voy a pedir feedback. Y no, las empresas salen con una hipótesis de lo que puede funcionar, la testean en mercado y al cabo del tiempo acaban pivotando X veces hasta que llegan a un producto que funciona. ¿Por qué queremos nosotros tratar nuestra carrera profesional diferentemente? ¿Por qué queremos tener la solución desde el minuto cero y luego simplemente implementar? No funciona así. Necesitamos hipótesis. Y esas hipótesis, que son identidades profesionales beta, hay que testearlas fuera. Hay que hablar con gente, nos tienen que dar ese color, tenemos que ver cómo rebotan, tenemos que ver qué ideas nos dan ellos desde su perspectiva. Entonces, ese trabajo de campo hay que hacerlo. Y cuando no se hace, pues lo mismo. Oye, no me está funcionando nada de lo que hemos dicho. ¿Cuántos cafés te has tomado? 5. Bueno, pues que te tienes que tomar otros 195. Al final, la ejecución lo es todo. Sí. Ven, Rafael, y yo te pregunto, yo he visto últimamente en LinkedIn un montón de mensajes de personas, no sé si es una campaña o qué, pero es un montón de personas diciendo, señores reclutadores, por favor, dejen de pedirnos que vengamos de la misma industria, dejen de pedirnos que vengamos del mismo sector, denos una oportunidad de cambiar. Entonces, acá mi pregunta es más de tu experiencia. ¿Tú cómo has visto que el mercado recibe esos cambios de carrera? ¿Qué obstáculos ves en los reclutadores, en las empresas? ¿Cómo has visto que eso se está moviendo? Pues mira, muchas veces los reclutadores sufren el mismo problema que la gente que no es capaz de encontrar esas intersecciones y es que se piensan que no hay skills que se puedan transferir de una industria a la otra. Y eso es falso, porque realmente sí hay un conocimiento sectorial que es muy importante, pero una persona que es buena desarrollando negocio va a ser buena desarrollando negocio en cualquier otro sitio, mientras que pueda desarrollar su capacidad de aprender sobre el producto que tiene que desarrollar, ese negocio, la capacidad de venta es algo que tiene desarrollada y lo que tiene que aprender es más sobre el producto, ¿no? Hay candidatos que obviamente vienen mejor preparados porque traen muchos más de los elementos de la lista que hacen falta que otros, pero ya en Estados Unidos se está viendo una tendencia, y esto es investigación pura y dura, de empresas que están buscando reclutar a gente que no tenga solo una línea de trabajo, que demuestre que es capaz de gestionar diferentes escenarios laborales al mismo tiempo. Entonces, esto va a venir. Todo lo que son los slash careers y las carreras portfolio y demás es un tema que a mucha gente le resulta muy novedosa, pero que en muchas partes de Estados Unidos, por ejemplo, ya es una realidad, ¿no? Entonces, los reclutadores van a tener también que ponerse al nivel de los mantras del siglo XXI y no del siglo XX. Hay que saber ayudar a nuestros candidatos a que ellos mismos descifren esos skills
que son transferibles de una industria a otra y que puedan formular ese capital de carrera que les permita ir a puestos que a lo mejor en un principio ni se imaginaban. Pero no es tanto, o sea, nosotros también tenemos que hacer ese trabajo. Si nos quedamos nosotros atrás, tampoco podemos ayudar a los candidatos. Total. Y ahí me gustaría preguntarte, si tú en este momento tuvieras, por ejemplo, un hijo que te está diciendo, mira, estoy entre meterme y especializarme en un tema y volverme pues el ducho en finanzas, o por ejemplo, trabajar en consultoría donde voy a trabajar en diferentes industrias, o a tener una startup que además también tiene, digamos, esa cosa de hacer de todo un poco, ¿cuál sería tu recomendación viendo cómo está cambiando el mercado? Muy buena pregunta. Yo la primera pregunta que le hago siempre a todo el mundo y se la haría también a mis hijos son pequeños, así que de momento no tengo que tener esa conversación, pero es ¿qué problema quieres resolver con tu trabajo? O sea, dentro de 5 años, ¿qué reputación quieres tener? ¿Para qué te gustaría que te hiciesen una entrevista? ¿En qué tipo de artículos te gustaría salir? Porque si no definimos eso, entonces lo que estamos haciendo es elegir entre trabajos. Pero cuando tenemos claro el tipo de problema que queremos resolver, entonces canalizamos nuestras skills, acuérdate del capital de carrera, nuestras skills, nuestra experiencia, nuestros contactos en una dirección. Y ese sentido del propósito puede cambiar. Mi sentido del propósito ha cambiado 4 o 5 veces durante mi carrera. Y no es ni bueno ni malo. Hay gente que se niega ese cambio de propósito en su cabeza y después llega a los 20 años y me llega y me dice, Rafa, me va muy bien, gano muy bien, mucho dinero y tal, y soy muy infeliz en mi trabajo. Porque no pusieron las antenas, no entendieron que somos seres humanos, que estamos hechos de cambio nosotros, ¿no? Entonces, antes de recomendar una línea de trabajo, siempre recomendaría que explorasen qué problemas les apetece, dónde hay más fuego. Cuando te imaginas con una startup que resuelve un determinado problema o cuando te imaginas ayudando a compañías a resolver problemas desde una posición de consultor y aprendiendo un montón sobre muchas industrias o eres siendo el súper especialista de un producto financiero. ¿Qué te pone más fuego debajo del trasero? ¿No? ¿Dónde hay realmente más energía? Y si no tienes claro, entonces volvemos otra vez a lo de siempre. Habla con alguien que tenga una startup, que te cuente su experiencia, cómo llegó, qué dificultades, qué retos, de qué pasta hay que estar hecho. No todo el mundo está hecho para ser entrepreneur. Habla con gente que esté en el mundo financiero, te sientes identificado con ellos, cómo es su día a día, qué te pueden contar. Habla con gente que sea consultor. O sea, nosotros la solución nunca la tenemos, la solución siempre la tienen otros y nosotros, como tú bien dices, esa persona, mi hijo en esa conversación tendría 3 hipótesis, pero la hipótesis no se puede confirmar hasta que no recibes la información que te permite recibirla. Entonces, sentido del propósito siempre lo primero y luego testear en el mercado. ¿De qué va? ¿Qué fortalezas hacen falta? ¿Qué tipo de clientes trabajas? ¿Con qué retos te encuentras? Será mucho más fácil tomar una decisión cuando hayas puesto en valor esa red de contactos y hayas conseguido más información para tomar una decisión mejor. Genial. Y acá me gustaría preguntarte, uno en su carrera va haciendo una red de contactos que evidentemente va a estar muy relacionada a lo que uno hace, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo era abogada en un momento, entonces pues toda mi red de contactos eran abogados. ¿Cómo empieza una persona ya después de 10 años de carrera, 12, lo que sea, a decir, no, es que me quiero dedicar al automovilismo, por ejemplo? ¿Cómo se crea esa red de contactos? ¿Tú ahí qué recomendaciones le darías a la gente para hacer eso? Pues mira, yo diría que LinkedIn ha hecho todo mucho más fácil, pero hay que partir siempre de la gente que conocemos, ¿vale? Acuérdate que la gente siempre suele contratar a gente que conoce y si no la conoce intenta obtener referencias. Entonces, tú tenías una red de abogados, ¿correcto? En esa red de abogados, a lo mejor hay alguien dentro de esos abogados, que sigue siendo tu círculo, que conoce a alguien que haga automovilismo. Hay que explorar dentro de tu primer círculo quién conoce a alguien que haga eso que quieres hacer después. Se convierten en nodos, ¿no? Entonces, ¿cuántos nodos tienes que explorar hasta que empieces a dar con un círculo que esté más conectado con el sitio al que quieres ir? Pero siempre hay que empezar con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y yo siempre lo digo, hay contactos que a lo mejor ellos no nos pueden ofrecer el trabajo, pero, por ejemplo, una persona tiene acceso a 15 personas muy interesantes para lo que queremos explorar. O que tengan trabajo para nosotros o que nos puedan dar esa información que nos falta. Todo ese contenido que necesitamos adquirir en ese proceso de research, ¿no? Entonces, hay que tirar siempre de la gente que se conoce, hacer las preguntas adecuadas para que ellos nos vayan presentando más allá. Y esto es un juego de círculos concéntricos. Y de nuevo, ¿cuál es el gran problema que me encuentro? Que la gente no tiene paciencia, porque las relaciones no son transacciones. La gente quiere ir con la pistola a que le den lo que quiere y las personas no funcionamos así. Las personas lo que quieren es sentirse importantes siempre, o sea, que siempre que hables con alguien tienes que intentar estar muy interesado en lo que hace la otra persona porque lo vas a agasajar así. Y luego tienes que intentar
que esas relaciones, esas introducciones surjan de una manera, lo puedes pedir, pero, y de hecho hay que pedirlo, pero tiene que ser una manera natural. Si lo que estamos buscando es que en 3 meses tengo que haber dado con la oferta de trabajo, el mercado o mi vida o mis contactos a lo mejor no se mueven en 3 meses. A lo mejor la persona que tiene el contacto adecuado va a tardar 2 semanas en volverme por email. Y no puedo mandarle un correo de follow-up todos los días, porque las cosas tampoco funcionan así. Entonces, hay que presupuestar tiempo y hay que siempre entender estos contactos como relaciones y no como transacciones. Súper. Y acá te pregunto, a mí me hacen mucho esta pregunta y es, ¿tú qué opinas de borrar experiencias académicas o profesionales de un currículum? O sea, decir, esa maestría me está cerrando puertas, la quito. Yo nunca lo he hecho y nunca he recomendado a nadie hacerlo. Yo creo que somos al final todo lo que hemos sumado en el pasado. Y mira, Steve Jobs siempre decía que solo puedes unir los puntos hacia atrás y que él cuando empezó a estudiar caligrafía no tenía ni idea de lo importante que iba a ser la caligrafía en generar ese look and feel de los ordenadores, de los computadores de Apple. Y fíjate el peso que ha tenido, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que borrar cosas? Si lo que estamos diciendo es que hay que encontrar el valor de las intersecciones entre círculos, cuanto más elementos pongamos encima de la mesa, más fácil será intentar encontrar esas intersecciones. Si quitamos ingredientes, el plato va a salir mucho peor. Entonces, al final tenemos que pensar que es un poco una mesa de cocina. Tenemos muchos ingredientes y hay que cocinar un plato. Entonces, al final es cómo trabajen todos los ingredientes juntos. No es la patata por aquí, la cebolla por allá y el tomate por allí, ¿no? O sea, al final el plato necesitas esa intersección de cosas. Claro que sí. Y tú, a la gente en general que está ahorita pensando en que quiere hacer un cambio de carrera, ¿cuáles serían así como tus consejos del lujo, así para cerrar, que tú les dirías, mira, haz X, Y, Z? Cómprate un Moleskine o un librito, uno como, yo tengo estos, ¿vale? Uno como estos, y empieza a escribir todas las mañanas. Todas las mañanas 15 minutos cuando te levantes con el café, antes de hacer nada más, utilizando un poco esa puerta del subconsciente que todavía queda abierto nada más levantarnos, y empieza a escribirte la historia de por qué quieres cambiar, de qué tipo de problemas quieres resolver, en qué tipo de situaciones tú siempre sabes que cuando tú estás al frente los resultados salen para identificar fortalezas. Empieza a contarte esa historia. Yo en mi última transición fueron 8 meses y rellené 2 de estas. Y no puedes saltarte pasos. Entonces, escribir para generar esa autoconciencia y pulir esa marca personal, entender muy bien y preguntar a nuestro alrededor, te mando un correo electrónico con 4 o 5 preguntas en las que te pregunto yo, Laura, y tú, si tuvieses que venir a mí para que yo te ayudase en algo, ¿en qué temas vendrías a pedirme la ayuda? ¿No? Si hay algo de lo que no puedo dejar de hablar, ¿de qué sería? Y haz esas preguntas a todo el mundo, que te venga el feedback, intenta entenderlo y a ver cómo puedes incorporarlo en tu historia. Analiza muy bien de todas las cosas de las que realmente sabes mucho. Entonces, de nuevo, el capital de carrera, muy importante. Entiende muy bien el tipo de problemas que quieres resolver. Mapéate muy bien la gente que conoces. Y cuando veas que tienes agujeros de conocimiento, es decir, no sé qué tengo que estudiar, no sé qué tengo que hacer, no sé, esta industria me parece atractiva, yo qué sé, la industria de fintech me parece atractiva, pero yo no sé qué puestos podría haber ahí para mí. No lo sé. Entonces, no intentes, vas a perder mucho tiempo trabajándolo tú solo. Intenta localizar a 2 personas de una manera muy suave, hazles un approach, mándales un correo por LinkedIn o lo que sea y les dices, mira, tendrías 7, 8 minutos de tiempo para que te haga 2 o 3 preguntas sobre tu trabajo. No estás buscando trabajo, estás buscando la información que necesitas para luego buscar el trabajo que quieres. Pero ese paso no lo puedes saltar. Entonces, mucha introspección, mucho networking para todo, para conocer mejor las industrias y los trabajos que queremos, como para después intentar atacar el mercado, porque hay que acordarse que el 80% de las ofertas de trabajo están ocultas, no existen en ningún sitio. Se generan por serendipia espontánea, cuando un buen candidato inspira a un buen director o a un buen dueño de una compañía a hacer algo, ¿no? Y a partir de ahí, mucho foco en la ejecución. Hacer mucho trabajo de introspección, de análisis, de research y luego tomarte 5 cafés y frustrarte al quinto café porque no está generando resultados es uno de los mayores errores. Hay veces que tienes que tomarte 100, hay veces que tienes que tomarte 200, hay veces que la transición va a llevar 6 meses. Entonces, introspección, trabajo, research, mucho networking y sobre todo mucho foco en la ejecución al final. Espectacular. Mira, yo estoy segura que esta conversación va a dejar a la gente muy interesada, entonces te quiero preguntar dónde te pueden encontrar y qué pueden encontrar.
Pues mira, una de las maneras de dar conmigo y de las cosas que escribo todas las semanas pequeños posts con algunas cosas que estoy pensando al respecto, en LinkedIn, sin duda, en mi perfil, se me puede seguir sin problema. Y luego ahora estoy rehaciendo la web, rafaelsarandeses.com, en la que además en breve pues habrá una versión muy renovada. Y para todos aquellos que estén interesados, quien se suscriba a la lista en los primeros 2 meses, a la lista de distribución dentro de mi website, podrán descargarse gratuitamente un ebook de 65 páginas titulado Cómo acelerar tu carrera profesional en los próximos 12 meses. Que hay muchas de las cosas que tengo en la cabeza, las he volcado en ese libro, así que espero que os ayude. No, buenísimo. Yo acá abajo les voy a dejar el nombre de él, cómo lo encuentran en LinkedIn. Y lo que hacemos, Rafael, es apenas tengas tu página lista, yo también les pongo a ellos el link para que puedan ir y registrarse y pues tener Genial. acceso a ese ebook que yo también lo quiero. Pues nada, lo tendrás. No, Rafael, de verdad, mil y mil gracias por haber estado acá con nosotros. Para mí, de verdad, es un placer tenerte y obviamente pues esta plataforma queda abierta para lo que necesites acá. Mi cuenta está obviamente enfocada más al mercado colombiano. Sé que obviamente esta conversación sirve para cualquier mercado, pero por acá siempre bienvenida. Fenomenal. Pues un placer, Laura. Ha sido un gusto. Muchas gracias. A ti.